Buen día, desde el corazón de Texas, soy Pete Angle y bienvenidos a Sentido Común. El más común de los sentidos, pero el menos usado. Bienvenidos. ¿Tienen el coraje para cuestionar lo obvio y unirse a Sentido Común? Hoy hablaremos en Abraza tu propósito único en la vida. En este mundo lleno de ruido y confusión, Sentido Común es tu dosis semanal de claridad, opiniones imparciales, anécdotas personales, reflexiones crudas y temas que importan. Deshazte de tonterías y abraza lo real. Exploro todo utilizando mi guía confiable, el Sentido Común. Estoy disponible en todas las aplicaciones y plataformas, Spreaker desde donde genero este podcast, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Geosan, X, Facebook y otras. Suscríbete ya, dale like, comenta y comparte que salimos todos los martes o cuando el sentido común lo exija. Empecemos. Bueno, estamos en el podcast número 9 de esta temporada y tenemos de fondo así como música tipo mediterránea y con vivas como italiano un poco, que me encanta Italia. Entonces vamos a dejar de fondo esa música. Y hoy vamos a hablar de Abraza tu propósito único. Y esto está basado en una imagen de un meme que vi o un post que vi en Instagram o en X, que después les voy a describir la imagen, y donde dice que la comparación es el ladrón de la alegría. El compararse es el ladrón de la alegría. Así que quédate hasta el final, que voy a dar 3 ejemplos reales y una tarea concreta para que deja de compararte y empieces a brillar en tu propio camino. Así que vamos a empezar y les pido que cierren sus ojos un segundo, respiren profundo y vamos a hacer esta pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy te pedimos luz para discernir nuestro propósito único. Ayúdanos a dejar de mirar la vida del otro y a mirar la nuestra con tus ojos. Que el Espíritu Santo nos recuerde que cada uno tiene su propio don y su propio llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comencemos. Y los voy a llevar un poco para que se imaginen la imagen de este post. De un lado aparece un pez hermoso, dorado, como flotando en el aire, como que ha salido del agua donde está, y así flotando en el aire está mirando a un pájaro, también multicolor, precioso, que está posado sobre una rama de un árbol. Entonces este pez está flotando en el aire mirando al pájaro, y el pájaro que está posado en una rama de un árbol que está sobre el agua, está mirando hacia el pez. Y entonces el pez le dice, I wish I could fly. Ojalá pudiera volar. Y el pájaro le responde, I wish I could swim. Ojalá pudiera nadar. Y claro, cuando ves tú la imagen y ves este hermoso pez y por otro lado este hermoso pájaro, y cada uno de ellos en su hermosura quiere ser o hacer lo que el otro hace. Entonces claro, la imagen impacta cuando se ve, y abajo de la imagen dice, embrace your own beautiful purpose in life, in this life.
O sea, abraza tu propio y hermoso propósito en esta vida. Y cierra diciendo, la comparación es el ladrón de la alegría. Amigos, les pregunto, ¿cuántas veces nos hemos sentido exactamente así? Por ejemplo, estás pasando Instagram o estás viendo Facebook o alguna de estas plataformas y estás pensando, uy, ojalá tuviera ese cuerpo de este tipo, de esta muchacha, o miren esa casa, ojalá tuviera esa casa, o tuviera ese salario, o tuviera la vocación de este, o yo fuera así. Y por el otro lado, al mismo tiempo, me estoy mirando a mí mismo y entonces estoy pensando, bueno, ¿quién soy yo si quiero es completamente ser este otro? ¿Por qué quiero estarme comparando con este otro que tiene lo que yo no tengo? ¿Será realmente ese nuestra motivación? ¿El tener lo que otros tienen o el hacer lo que otros hacen? Y no nos hemos mirado directamente cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestra verdadera vocación. A eso los quiero llamar en el podcast de hoy, que en vez de estar mirando al otro, nos miremos a nosotros mismos. Y ahí sí, con el corazón lleno de estoicismo católico y sentido común, nos demos cuenta que nosotros somos únicos. No tenemos que estar comparando nuestra existencia y nuestra vida con la de los demás. Y entonces, lo que pareciera es que realmente estas redes sociales nos roban es la paz, porque estamos viendo lo que quisiéramos o anheláramos ser o tener, y resulta que no nos estamos viendo a nosotros mismos, como ya lo dije. Entonces, la comparación en sí, eso no es nueva, es de toda la vida. Desde que hemos sido creados, hemos comparado con los otros, porque claro, pues nos vemos, el otro uno es más alto, otro es más bajo, uno es más gordo, el otro es más flaco, uno tiene ojos verdes, otros negros, otro marrón, somos completamente diferentes. Entonces, la comparación no es nueva, lo tenemos ya en nuestra esencia, para traer algo del podcast anterior. Inclusive Salomón en el Eclesiastés decía que todo es vanidad. Pero hoy tenemos un acelerador brutal, que son las redes. Porque las redes, si no las controlamos, si no podemos nosotros manejar el uso de las redes, terminan ellas manejándonos a nosotros. Entonces, cada vez que vemos o abrimos el teléfono o vemos un post o empezamos a bajar en un Instagram o los que utilizan Instagram, TikTok, bueno, todas las que hay, vemos 500 versiones mejoradas de la vida, ¿no? La casa enfrente del mar, en el lago, esquiando, bajándose de tremendo auto, con un bien vestido o vestida. Bueno, entonces claro, estamos viendo todo lo que no tenemos o que no somos, pero no estamos viendo algo muy importante. No vemos los problemas de esa persona. Si los tiene, como todos los tenemos. Solo vemos el filtro. No vemos realmente quién es esa persona. Y tampoco nos interesa. Es más, un estudio científico, este es de la Universidad de Pensilvania en el 2018, muestra que quien usa más de 30 minutos diarios redes sociales de este tipo visual, aumenta un 37% el riesgo de depresión. O sea, solo 30 minutos. Por eso, el poder del control
Y podemos decir que mucha gente puede estar más de 30 minutos en las redes sociales y las puede usar de otra manera o las usa para otra forma o algo de lo que le interesa. Pero cuando estamos desperdiciando nuestro tiempo comparándonos con lo que las redes sociales nos muestran, hay un 37% de riesgo de depresión. Pero esto está comprobado. Porque lo que pasa es que el cerebro libera dopamina cuando ve, por ejemplo, el éxito ajeno. Pero después de que libera esa dopamina, él ve el éxito ajeno. Uy, miren ese acá, miren esto. Viene el bajón. Y cuando viene el bajón, el mismo cerebro se está diciendo, uy, yo no soy lo suficiente. No, yo no soy nada. Uy, yo no tengo eso. Uy, yo no puedo hacer lo que él hace o ella hace. Entonces el mismo cerebro, nuestro propio cerebro, al compararse, ve ese éxito y hay una aceleración de dopamina, y cuando se deja de percibir y recibir o ver esa comparación, uno dice, uy, yo no tengo eso, yo no puedo estar ahí, no puedo tener eso. Y ahí es donde viene la depresión, porque la persona empieza a creerse, bueno, yo no soy lo suficiente, yo no soy eso, no tengo eso, no tengo nada, no sirvo para nada. Entonces, si lo aplicamos sentido común puro, si tú te pasas 3 horas al día viendo la vida de otros, te quedan 21 horas para vivir la tuya. Pero ya cuando quieres vivir la tuya, ya estás cansado, ya estás vacío, porque esas 3 horas de comparación te dieron el motivo para decir, bueno, estas otras 21 horas las voy a vivir ya como yo, que no soy nada o que no sirvo para nada. Eso es lo que pasa realmente en el cerebro. Está estudiado. Entonces, si esto te suena familiar, hay que aplicar el estoicismo clásico. He hablado siempre del control, el control de lo que nosotros podemos controlar y es lo que está a nuestra mano. Entonces, por eso Epicteto hablaba de la dicotomía del control, ¿sí? Entonces, si nos metemos ahora en el estoicismo puro, fíjense que Epicteto fue esclavo. Él fue un esclavo que se convirtió en filósofo. Y hace 2000 años lo dijo. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. ¿Y qué depende de ti? Tu actitud, tus esfuerzos, tu gratitud, tus pensamientos. Todo eso depende de ti. Y lo que no depende de ti, el talento con el que nació tu vecino. Un guitarrista, un pianista, un cantante, un arquitecto. Bueno, él tiene un talento, es de él, no es nuestro. Eso no depende de nosotros. El cuerpo que tiene o él o X o este otro o esta otra. Ese fue el cuerpo que Dios le dio a esa persona. Ese no me lo dio a mí. ¿Qué tengo yo si eso no depende de mí? O la vocación que le asignó a cada uno. No depende de mí la vocación que le asignó al otro. Por ejemplo, Ronaldo. Yo quisiera ser Ronaldo, pero para meter goles. No me da envidia su vida, pues. ¿Quién no quisiera de repente hacer lo que él tiene, hacer lo que él hace o ganarse todos los títulos que se ha ganado, si lo veo desde el punto de vista deportivo? Pero para mí, digamos, eso, como no depende de mí, yo esas comparaciones, por ejemplo, no me las hago. Lo que pasa es que aún sin uno pensar que se las hace, el cerebro cuando las mira, nos hace ese pequeño trick que no nos damos cuenta. Y efectivamente, después de que la dopamina se nos sube, todo lo que sube baja. Entonces Epicteto se preguntaba, ¿por qué te torturas con comparándote con lo que no controlas. ¿Por qué?
Si el pez se pasa la vida queriendo alas, se muere de hambre en el aire. Es tan sencillo. Si el pájaro se obsesiona con tener branquias, pues se ahoga. Porque el pájaro, su esencia no está ahí. Entonces eso es puro sentido común estoico. ¿Para qué te torturas comparándote con lo que no controlas? No vale la pena, no lo puedes controlar, no depende de ti. Ahora cuando lo vemos ya en el sentido católico, veamos que nosotros somos revestidos y bañados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo en la primera de Corintios 12 lo dice perfecto. Él dice, el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde el olfato? Cada uno es necesario. Cada uno de nuestros miembros, de nuestro dedo, nuestra uña, Entonces, yo no soy un pez que quiero ser pájaro. Yo soy ese pez que Dios creó para nadar en las profundidades que otros no pueden alcanzar. Si yo veo mi vida como un pez y domino lo que puedo controlar, me doy cuenta de que he sido creado para caminar, vamos a decir, en esta vida, sumergido en las profundidades del agua, cosa que otros no pueden alcanzar. Qué bendición tan grande que yo soy el único, o esta es mi única especie que podemos vivir debajo del agua. El pájaro no lo puede hacer. Pero yo no soy pájaro. No puedo vivir volando porque me muero. Lo mismo pasa con el pájaro. Entonces, tenemos que aceptar lo que somos para evitar compararnos, y nos damos cuenta que en las profundidades que podemos desarrollar nuestro potencial, no lo hacemos por estar mirando el aire en el que vuelan los otros. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, en sus ejercicios espirituales, él enseña el discernimiento de espíritus y los dones únicos que cada uno tiene. Entonces, decía, no busques ser lo que Dios no te pidió ser. Busca ser exactamente lo que Él soñó cuando te creó. O sea, cuando fuimos creados, el Señor nos creó de esta manera. Él soñó, o en su pensamiento dijo, lo voy a crear de esta manera. Entonces tenemos que buscar exactamente lo que el Señor quiso de nosotros, o lo que vio que nosotros podríamos ser. Y esos dones únicos que nos dio solo a nosotros, porque solo nosotros tenemos esos dones, nadie más. Puede que alguien tenga esos mismos dones, pero los que nosotros tenemos son nuestros, que son los que podemos controlar. Y vemos ejemplos formidables, por ejemplo, en santos, los que han estudiado o han leído la vida de los santos. Está Santa Teresita del Niño Jesús. Imagínense si Santa Teresita del Niño Jesús se estuviera comparando con Santa Teresa de Ávila, que era una gran misionera, si no la más grande misionera, o que se hubiera comparado con San Francisco, que gran predicador, grandísimo predicador. Santa Teresita del Niño hubiera dicho, no, pues yo no hago nada.
pero ella eligió su camino. ¿Y en qué se convirtió? En la patrona de todas las misiones del mundo. Entonces fíjense cómo nuestra propia identidad, esos dones únicos que tenemos, son solo nuestros. Y por eso es que tu propósito no tiene que ser grande a los ojos del mundo. No. Tu propósito ya Dios te lo dio, y tu propósito tienes que ser fiel a los ojos de Dios que te creó. Te voy a dar unos ejemplos, o les voy a dar unos ejemplos como para que nos identifiquemos un poco de lo que estoy hablando, de cuál es nuestro propósito único y cómo abrazamos el propósito hermoso y único por el cual fuimos creados. Entonces, por ejemplo, esta Laura, 35 años, mamá de 2 hijos. Y todos los días estaba mirando y se comparaba con la amiga influencer, porque se la pasa de viaje, parece perfecta, mire los vestidos de baño que se pone, mire lo que está comiendo. Y entonces un día hizo el ejercicio de te voy a dar, y descubrió su propósito. Y dejó de ver lo que andaba viendo y siguiendo a influencers, y descubrió su verdadero propósito: ser la mamá de estos hermosos hijos que ora con ellos todas las noches antes de acostarse. Imagínense la profundidad de darse cuenta que esa oración que hace todos los días con sus hijos va a quedar en el corazón y en la mente de ellos como hijos creados de Dios. Entonces, esos hijos hoy la llaman a esta madre la mamá santa, la mamá que me acuesta y me ora, mi mamá. ¿Para qué quiere ella tener likes o miles de likes que porque salió y se fue de viaje? No le interesa, cuando se da cuenta que su verdadero propósito es ser una amorosa y verdadera madre de esos 2 hijos que Dios le dio. Miremos otro así. Vamos a ver, estos son nombres obvio ficticios. Este es Carlos, que tiene 28 años y trabaja en una oficina. Y constantemente estaba mirando a los amigos que salieron de la misma promoción de la universidad, y él los miraba y, estos están ganando el doble que yo, el triple, y se moría de envidia. Envidia porque no ganaba lo que todos sus otros compañeros de universidad ganaban. Pero se dio cuenta que él tenía un don, y era que él podía explicar temas muy complejos de una forma sencilla. Digo, mira que yo, con los dones que tengo y la capacidad que el Señor me ha dado, puedo explicar temas complejos y los puedo llevar a una manera sencilla para que todos los entiendan. Y este Carlos entonces dijo, bueno, pues voy a comunicar esto, que es el don que yo tengo. Y entonces empezó a hacer un canal en YouTube, y un canal educativo todos los fines de semana, explicando los temas que para él era muy sencillo explicar, pero que eran temas complejos. Y hoy tiene más de 50,000 suscriptores, otro número ahí al azar, y está más feliz que nunca porque se siente que esos suscriptores lo están viendo a él como un solucionador, un explicador de problemas complejos, y pueden finalmente entender ese problema. Entonces no tiene que andar pendiente de que si sus compañeros de universidad ganan el doble o el triple. No lo puede controlar. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Va a ir a donde trabajan ellos y decir que lo contraten para que ganarse lo mismo que ellos? Es completamente estúpido. Y vamos con este otro ejemplo,
que es la señora Marta, vamos a decir que 68 años y es viuda. Y entonces obviamente 68 años viuda sola, y se comparaba completamente o constantemente con sus amigas que todavía tenían su marido y tenían a sus nietos ahí cerca. Y decía, ¿yo por qué me quedé sola? ¿Qué pasa? Todas mis amigas con su esposo, los nietos, y yo aquí sola. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué? Y entonces vino y dijo, orando y pensando, dijo, bueno, así como yo, deben haber muchas también. Deben haber muchas viudas, ¿no? Que también se sientan solas. Y lo que empezó a hacer fue a acompañar, empezó a hacer un grupo de viudas que están solas. Y empezó a acompañar a todas las viudas en la parroquia, en su barrio. Y hoy ella es la abuela de la esperanza de todo el barrio, de toda la parroquia, sin tener nietos. ¿Qué le va a interesar que sus otras amigas se pondrá feliz? Es lo que debemos sentir. Ponernos feliz porque la otra persona tiene su marido y tiene sus nietos. Pero yo estoy feliz porque yo soy la abuela de la esperanza para todas las viudas de este barrio, de esta parroquia. Es así como nosotros tenemos que ver nuestra vida, porque es muy difícil no compararse o no, que uno no sienta un poco de envidia, inclusive pues como dicen a veces la envidia de la buena, porque el otro haga esto y tenga, porque uno lo quisiera tener de repente. Entonces ahí es donde tenemos que utilizar todo lo que hemos aprendido del estoicismo católico y del sentido común. ¿Yo quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál fue el propósito por el cual fui creado? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago en esta vida? ¿Qué de esta vida yo controlo? ¿Qué de mi vida yo puedo controlar? Y es ahí donde vamos a encontrar nuestro verdadero propósito. Y vamos a abrazar nuestro verdadero propósito y vamos a dejar de compararnos, porque vamos a estar haciendo para los ojos de Dios, para lo que fuimos creados. Y pues ahora vamos a ayudar cómo encontramos nuestro verdadero propósito. Muchas veces podemos tener una idea, pero nunca lo hemos pensado realmente, ¿no? ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Cuál es mi razón de ser, la misión de mi vida? ¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Y pues esto no es algo que uno descubre de golpe, ¿no? Que como si fuera un switch, ahora este es mi propósito, esta es mi razón de ser. No, por supuesto, es más profundo que eso. Y saben que me gusta ser más profundo en el pensamiento, en lo que digo también, sobre todo cuando estamos hablando del estoicismo católico y el sentido común, como lo digo desde el principio, que es el más común de los sentidos, pero no lo usamos. Lo tenemos, el sentido común es ver, lo palpamos, está claro, pero no lo usamos. Entonces, para encontrar ese propósito es un proceso realmente. Digo, un proceso de autoconocimiento, prueba y error. Probamos, no, por aquí no es, no, esto no es, prueba y error. Y este refinamiento puede durar meses, años, toda la vida. Puede ser que alguien ni siquiera se lo pregunte. ¿Cuál es mi verdadero propósito? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi razón de ser? Y puede terminar toda la vida sin buscarlo y de repente ni siquiera lo necesitó. Solamente o lo sabía sin preguntárselo. Porque hay personas que no se andan preguntando esto, pero viven completamente felices teniendo lo que tienen, haciendo lo que hacen. Y ni siquiera se lo preguntan porque no están comparando su vida con la de los demás.
Es difícil, pero bueno, la buena noticia es que hay también caminos prácticos que podemos utilizar para encontrar ese propósito, ¿no? Hay un enfoque que es un modelo japonés que se llama el Ikigai, que son como ejercicios de introspección que hace uno. No les voy a dar aquí la metodología, les digo que hay estos métodos y dentro de estos hay unos muy efectivos que se dice, por ejemplo, este método del Ikigai. Y entonces nos recomienda escribir y respondernos estas preguntas clave, pero que nos sentemos de verdad a responderlas, con pasión, con ganas, con emoción. Y preguntas que nos tenemos que hacer como por ejemplo, ¿qué actividades haces o hacías de niño que te hacen perder la noción del tiempo? Como que estás en un estado de flow. O sea, estás tan bien, tan a gusto, que el tiempo ni siquiera te importa. ¿Qué actividades haces o hacías que te hacen perder eso, la noción del tiempo? ¿Qué temas o problemas del mundo te indignan o te generan rabia o sentido de injusticia? Por ejemplo, a mí el robo, los ladrones, me dan rabia, porque están tomándose las cosas que no son de ellos para beneficio de algo que ellos ni siquiera trabajaron. Hace poco en uno de nuestros trabajos llegó alguien y entró al trabajo, sacó de la camioneta, se bajó y montó un generador nuestro y se lo llevó. Un generador eléctrico que vale una cantidad de plata. Me dio una rabia, una indignación. Entonces digamos que dentro de lo que yo me preguntaría, ¿cómo o qué tengo yo para que el robo que me indigna tanto pueda yo superar ese estado para beneficiar a otras personas cuando suceda lo mismo? Otras preguntas que te puedes hacer: ¿qué te genera energía en vez de quitártela? O sea, que después de hacer esto inclusive te sientes más vivo, más activo, más presente. Otra pregunta: ¿en qué eres naturalmente mejor que la mayoría de la gente que conoces? Inclusive pidámosle opinión honesta a 3, 5 personas cercanas. Si nosotros no nos podemos responder esta pregunta, pero ¿en qué eres naturalmente mejor? No sé, en la voz, en el canto, en el cálculo, en cerrar negocios, en dar órdenes o en hacer programas. Tú sabes en qué eres bueno. Ahora es en qué eres naturalmente mejor que la mayoría de la gente. Si el dinero y el qué dirán dejara de importar, esta es otra pregunta, ¿cómo pasarías la mayoría de tus días? Si el dinero y el qué dirán dejara de importar, ¿cómo pasarías la mayoría de tus días? Yo les digo, en una casa modesta, enfrente del mar, que cuando yo me despierte, el de las olas salga, respire, camine en pantaloneta, tenga un jeep sencillo, vaya a buscar el pescado fresco de la mañana. Esa sería mi respuesta si para mí el dinero y el qué dirán, que realmente no me importa, pero si de verdad me dejaran de importar, yo pasaría ya la mayoría de mis días en eso, con mi esposa, que de repente también le gusta lo mismo. O sea, llevamos tantos años juntos que creo que nos parecemos más el uno al otro de lo que antes
éramos tan diferentes. Otra pregunta que te haces: ¿qué legado te gustaría dejar? Aunque sea pequeño, no importa, ¿qué legado te gustaría dejar? Por ejemplo, a mí me gusta escribir, y ya escribí mi primer libro de niños. Ya estoy escribiendo, prácticamente termino, el segundo libro. No es que sienta que estoy dejando un legado, pero ahí quedó. Me encantaría dedicarme a seguir escribiendo libros para niños. Cuando lo veo ya impreso, me siento emocionado. Y si seguimos haciéndonos este tipo de preguntas, que son preguntas clave, cuando nos las hagamos las tenemos que hacer por escrito. Y cerremos, por ejemplo, con una pregunta de: ¿por qué cosas estarías dispuesto a sacrificarte? O inclusive sufrir un poco más que el promedio, o inclusive hasta dar la vida por esas cosas. ¿Qué cosas estarías dispuesto a sacrificarte? Y en esta tarea, que la vas a hacer por escrito, y la guardas, te quedas con ella, porque cada 2 o 3 meses la revisas. Esta es una idea de las preguntas. Tú puedes responderte más. Que sean preguntas trascendentales, de verdad, ¿no? ¿Qué color me gusta? De repente te gusta el arte y sabes que eres mejor o naturalmente mejor que otras personas en plasmar tus sentimientos en un dibujo. ¿Ok? Entonces, cuando cada 2 o 3 meses revisamos, nos damos cuenta que pueden ir cambiando con el tiempo, porque nos vamos dando cuenta de quién somos. Este método también, el método Ikigai, es muy visual y es muy práctico, porque tú, cuando escribes, estás mirando, estás haciendo movimiento físico, y tu mente también está tomando eso que estás escribiendo. Entonces, podríamos hacer que es como hacer un diagrama. Este es el diagrama, que uno lo puede inclusive rellenar a mano, y hace 4 círculos que se entrelazan, 2 arriba, 2 abajo, o 4 seguidos pero están entrelazados. Y un círculo es lo que más amas, lo que amas. ¿Cuál es tu pasión? Las actividades que te encantan hacer, esa es tu pasión, lo que amas. El segundo círculo, en lo que eres bueno, tu talento natural, lo que te gusta, tu profesión, en lo que eres bueno. Por lo que te pueden pagar, o de eso que eres bueno, de eso que amas, esa profesión de tu vocación, te pueden pagar por eso. Y el cuarto círculo es: ¿qué es lo que el mundo necesita? Y ahí entonces es la misión, esa causa mayor que tú tienes, ¿no? Y cuando pones los 4 círculos, no uno detrás del otro, sino como que pones 2 arriba, 2 abajo, pero todos entrelazados, eso que se entrelaza entre esos 4 círculos, ahí donde se cruzan los 4, ese eres tú. Ahí lo vas a visualizar, ahí vas prácticamente a ver cuál es tu misión, qué quieres ser, ¿no? Entonces, respondiéndote más estas preguntas, ¿no? Porque recuerden que hablamos que es un proceso de autoconocimiento que lentamente o rápidamente, dependiendo de nuestro interés, nuestra pasión, vamos a ir descubriendo. Así, una vez has hecho esto, has escrito la respuesta a estas preguntas, has visualizado con estos 4 círculos, lo que viene ahora es probar y experimentar. Pues acuérdense que ese propósito no lo vas a descubrir solamente pensando. Ay, no, si es que este es mi propósito, ya lo pensé. No.
no se descubre solo pensando, sino que se revela actuando, haciendo, buscando ese propósito. Cuando ya lo buscas, te vas a dar cuenta y se te va a ir revelando directamente. Entonces, les propongo que para los próximos 6-12 meses, como hacer microexperimentos, ¿no? de 2 o 4 semanas, no que vas a hacer un compromiso de por vida de que yo voy a hacer esto, no. Experimentos, pequeños microexperimentos que vayan dándote la luz de cuál es ese propósito verdadero, cuál es tu misión. Por ejemplo, una causa que te mueve, haz un voluntariado, que los viejitos, haz un voluntariado a ayudar a los viejitos, o haz un curso online de lo que más te intrigue, estudia sobre eso, o haz tu proyecto alterno, ¿no? Que te gusta la cocina, saca un blog, estudia cocina, empieza a meterte profundamente en lo que es la cocina, investiga, hasta puedes desarrollar esquemas como para que seas tú el que cocine. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar, a mi esposa también. Bueno, por lo pronto tenemos un excelente complemento, porque ella es excelente en ciertos tipos de cocina que a mí no me quedan bien. Hasta en eso tenemos una misión y un propósito. Yo, por ejemplo, me encanta la pasta, pero la mejor pasta la hace mi esposa. A ella le encanta la comida de mar y yo hago excelente la comida de mar. Entonces te vas dando cuenta que empiezas a encontrar esa vocación o esa misión, ese propósito, cuando uno conscientemente se lo pregunta. Y obvio, después de cada experimento, como este es un proceso, pues uno se tiene que preguntar, ¿me dio más energía esto que hice o me drenó, me dejó completamente exhausto? ¿Sentí que de verdad aporté algo, aporté valor real a lo que hice? ¿Sentí que las personas sintieron ese amor de lo que yo hice? ¿Querría seguir haciendo esto aunque no pagaran o que pagaran muy poco? Yo lo quisiera seguir haciendo, no me importa si no me pagan inclusive. Esas son las preguntas, porque una vez que nos hemos contestado estas preguntas que les propuse, que hemos hecho la visualización con los círculos, ¿no? Tenemos que ir experimentando porque es un proceso. Entonces, cuando empiezas ese proceso vas viendo señales, y esas señales, digamos que vas por buen camino. Por ejemplo, sientes como una mezcla de excitación, pero también un poco de miedo. Pero estás excitado de lo que vas a hacer. Uy, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pero te apasiona. Es más, te das cuenta que cuando estás haciendo esto el tiempo pasa volando. Uy, ya se acabó. Uy, no, ya. Estás tan metido, tan apasionado, tan excitado, que el tiempo se vuela. Y es real. Y después hasta te das cuenta que la gente te busca justamente por eso que estás haciendo. Y si vas más adelante, aunque te des cuenta que lo que estás haciendo es muy difícil, tremendamente difícil, no te quieres rendir, eres persistente. Y finalmente te sientes en paz. Te sientes en paz contigo mismo. No tienes esa ansiedad existencial que generalmente tenemos todos porque no sabemos qué queremos hacer, dónde estamos, para dónde vamos. Y entonces, en vez de vivir en una paz interior, una paz con uno, vive en una ansiedad, en un agobio o hasta en una depresión. Y esto pasa pues porque obviamente en este proceso también hay errores que nosotros todos como humanos no nos damos cuenta y pensamos que todo va a surgir. Por ejemplo, esperamos, no, esto es una epifanía, una aparición, una epifanía mágica, ¿no? Que de la noche a la mañana me tiene que salir. No, tampoco es así. Es un proceso.
Cuando empiezas ya a compararte con el propósito cool que tú tienes con el de otras redes. Entonces, si empezaste a hacer tu blog de algo que te gustó de la cocina, entonces te empiezas a comparar con los de otros. Otra cosa es que hagas una investigación de qué hacen los otros, pero si en ese propósito que te gusta, por ejemplo, me encantaría hacer mi blog de comida de mar como yo la hago a lo Pi. Pero si voy a hacer eso y me voy a estar comparando con lo que hacen los otros y porque los otros tienen esto y hacen más y tienen likes y cantidad de seguidores, entonces no me sirve. Ese no es mi propósito. Es más, si yo lo hago es porque lo quiero compartir con mis seres queridos. No me interesa si alguien más lo ve. Pero tal vez en ese no me interesa si alguien más lo ve, buscas que, hay gente que quiere pagar por ver lo que yo hago. Bueno, qué bueno, puedes hasta conseguir dinero adicional. Y cuando te das cuenta, de repente tienes un blog que mucha gente sigue haciendo lo que te gusta, cocinando. ¿Ok? Y otra cosa muy importante es no desesperarse. Porque como que de repente empiezas y a las 2 semanas, ¡pum!, cambias de una vez y, no, por aquí no va la cosa. No hay que desesperarse, porque si hemos hecho con juicio el proceso que les expliqué, hacernos las preguntas, visualizarnos en los 4 círculos, ¿no? Empezar a hacer estos microexperimentos, ver cómo nos sentimos con esto que hacemos y vamos viendo estas señales que vamos por buen camino, tengamos paciencia, calma, persistencia, que podamos controlar lo que estamos haciendo. Porque podemos caer también en que nos quedamos en la reflexión y en la reflexión y en la reflexión, que esto y lo otro, y no actuamos. Por eso los microexperimentos son importantísimos, porque tenemos que actuar sobre lo que hemos planteado para saber si de verdad es ahí donde está nuestro propósito, ese propósito que nosotros queremos abrazar. Porque finalmente ese propósito no es algo que tú encuentras y ya. Lo encontré y es lo que vas, no. Es algo que uno va construyendo y durante toda la vida se va ajustando. Por eso tenemos que empezar así pequeños, ¿no? Pequeño, ¿sí? Nos vamos encontrando, vamos construyendo y a lo largo de toda nuestra vida vamos ajustando. Así que empieza, lo importante es empezar por algo pequeño, ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos y conocernos de verdad, quiénes somos. Cada uno sabe quién es, sabe cómo actúa, sabe cómo se relaciona, sabe cómo responde, sabe qué a veces le afecta, qué le molesta, qué le gusta. Por eso es importante cuando encontremos ese propósito o ese camino, por muy pequeño que parezca, nos invites a movernos, a actuar. Porque si no, nos quedamos en la parte filosófica, en la reflexión profunda, y sin actuar, esa reflexión no funciona, porque no sentimos realmente. Si solo se nos queda en la mente y no lo hacemos físicamente, no vamos a sentir si de verdad es el propósito que queremos abrazar. Y otra cosa importante, porque como les digo es un proceso, lo bueno de esto es que cuando uno está presente